No es importante averiguar cómo escuchar. Me parece que generalmente no escuchamos en absoluto. Escuchamos detrás de varias cortinas de prejuicio, examinando lo que se dice como hindú, como musulmán, como cristiano, con una opinión ya formada. No escuchamos libremente, con calma y en silencio. Escuchamos con la intención de acordar o estar en desacuerdo. O escuchamos predispuesto al argumento. No escuchamos con el propósito de descubrir. Me parece muy importante saber, leer, ver y observar. Muchos de nosotros no podemos escuchar de verdad, y solo escuchar y escuchar lo correcto que podemos entender. La comprensión no nos llega como resultado del esfuerzo o cualquier forma de conformidad o compulsión, sino solo cuando la mente es muy tranquila. Cuando buscamos claramente lo que alguien más dice. No hay tensión, ni esfuerzo, sino una fluidez suave, una dureza delegable. No podemos ver claramente lo que alguien más dice si lo escuchamos armado con cualquier prejuicio. Tal vez tenga algo nuevo que transmitir, y es extremadamente difícil para aquellos que vienen predispuestos, favorables o desfavorables, realmente entienden. Porque muchos de nosotros estamos condicionados por influencias sociales, económicas y religiosas, etc. Somos copistas, imitadores. Y entonces no nos importa lo nuevo. Llamamos revolucionario o absurdo, y se desplaza. Pero si podemos examinarlo, si lo observamos con una exención completa de los prejuicios, las limitaciones, entonces puede ser posible entenderse y comunicarse entre sí. Solo hay comunión cuando no hay barrera. Y cada idea, cada prejuicio representa una barrera. Cuando amas a alguien, está en comunión con este alguien. No hay idea de la persona que amas. Idénticamente, si podemos establecer una relación de verdadera comunión entre nosotros, para que usted y yo entendamos el problema juntos, tendremos la posibilidad de una revolución radical en el mundo. El mundo, después de todo, es necesario. No de una reforma simple, ni una revolución superficial, sino de una revolución fundamental y radical. Una revolución no basada en una idea. La revolución ideológica no es una transformación fundamental, sino solo la continuación de otra forma de cierta idea o estándar. Veamos, por lo tanto, si durante estas conferencias podemos establecer entre el hablante y el oyente una comunión que está por encima de las palabras. Las palabras son necesarias como medios, pero si nos mantenemos en el nivel verbal, no hay comprensión. Entendernos cuando superamos el nivel verbal. Pero la mente muy culta vive de las palabras. Solo puede examinar a través del tamiz de las palabras sí. Y tal examen, por supuesto, no trae comprensión. Por el contrario, solo conduce a una nueva controversia y más disputas. Pero será posible establecer una comunión real, no solo a nivel verbal, pero en un nivel más profundo, a un nivel de más valor. Esto, sin duda, es posible. Pero, para hacerlo, detenemos. Y yo miramos nuestros problemas de una manera nueva. Siendo nuevos problemas, nuestros problemas de vida, relaciones, lucha del hombre contra el hombre y entre grupos de hombres. Debemos considerarlos y examinar los nuevos, porque solo entonces tenemos la posibilidad de operar una transformación fundamental en nuestras vidas, y por lo tanto, en la vida de la sociedad. Nuestro primer problema básico es un problema de relación, ¿no crees? Y esta relación se basa en sistemas de moralidad pasados o futuros. Esto es, en los preceptos tradicionales o una idea de lo que debería ser. Nuestra moralidad, la base de nuestra acción, es el resultado del pasado, tradicional o futuro. Eso es, del ideal. A medida que basamos nuestra acción en el futuro o en el pasado, obviamente no hay acción. Mientras vivimos con esperanza, no podemos actuar. Porque la esperanza es sin duda la reacción de un deseo de ser completado en el futuro. A medida que basamos nuestra acción en la esperanza, la utopía, el ideal de la perfección o un esquema de lo que debería ser, no estamos viviendo en el presente. Una idea es siempre del futuro o del pasado. Y cuando las relaciones se consideran en relación con el futuro o el pasado, naturalmente no hay posibilidad de acción, ya que la acción es inmediata, siempre en el presente y ahora. Uno de nuestros inmensos problemas es promover una revolución fundamental en el orden actual. Ante la desproporción y la distribución injusta de los recursos, la estructura económica de los ricos y los pobres, el conflicto entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, etc.
Buscamos resolver problemas económicos y sociales con un esquema, con una idea, con un estándar. Tenemos el estándar, el sistema izquierdo o derecho, y estos sistemas se basan invariablemente en una idea. Es decir, la izquierda se aplica a la solución del problema con un nuevo sistema que está en conflicto con la derecha. Mientras estamos en conflicto debido a las ideas en las que se basan todos los sistemas, es bastante evidente que no es posible ninguna solución. En otras palabras, tenemos el problema del hambre, el desempleo, las guerras, y llegamos a ellas al tener en cuenta un cierto sistema para resolver cada uno de ellos. ¿Y puede algún sistema, ya sea derecha o izquierda, resolver un problema? Tanto la izquierda como la derecha piensan que tienen un sistema perfecto, definitivo y absoluto. Y así, uno u otro se aplica al problema del hambre, el desempleo y las guerras con una idea, con un prejuicio. El resultado es que los sistemas, ideas, creencias, están en conflicto entre sí y los problemas continúan. Si usted y yo realmente queremos aplicar a la solución de un problema, ciertamente debemos examinar el problema directamente sin el prejuicio o la cortina de un sistema. Porque solo cuando la mente está libre de sistemas, izquierda o derecha, podemos enfrentar el problema directamente. ¿Y la acción es posible sin una idea? Esta es, de hecho, la pregunta básica. La idea es, por supuesto, una esperanza. ¿Se basa en el futuro o el pasado? ¿Y uno puede vivir sin esperanza? Por supuesto, vivir sin esperanza implica comprender el presente directamente, y no en relación con el pasado o el futuro. Si investigamos nuestras mentes y examinamos la base de nuestro pensamiento, veremos que estamos pensando con referencia al ideal. Para el futuro, la esperanza de convertirse en algo, para llegar a un nuevo estado. La esperanza siempre conduce a la muerte. Con esperanza, no a la vida. Porque la vida está en el presente y no en el futuro. La vida no es en el futuro ni en el pasado, sino en el proceso actual de vida. No es posible examinar todos nuestros problemas, lo que sea, económico, individual o colectivo, mirarlos desde el patrón de esperanza de futuro y prejuicio, acondicionamiento pasado. Ciertamente, cada desafío es nuevo, porque el contrario no sería un desafío. Y para enfrentar este desafío, nuestras mentes deben ser nuevas, frescas, no cargadas con el pasado o la esperanza del futuro. ¿Y será posible que la mente enfrente un problema sin el condicionamiento del pasado, ni el escape a la esperanza del futuro? Esto solo es posible cuando usted y yo, como individuos, podemos comprender el problema, lo que sea personal o colectivo, y corresponder al desafío correctamente, completo y completo. Y solo cuando la mente no está cargada de conocimiento, la experiencia podemos corresponder al desafío de manera adecuada y natural. Esto significa, de hecho, que la mente necesita ser muy callada. Porque solo cuando no estamos peleando, solo cuando la mente está muy tranquila, viene el entendimiento. No sé si lo has notado personalmente en tu vida diaria. Cuando está agitado, atormentado, con un problema, no lo comprende ciertamente. Pero cuando la mente está muy tranquila, gratis del pasado y el futuro, luego puede enfrentar el desafío correctamente. Es nuestra reacción inadecuada al desafío lo que crea el problema. Y nuestra reacción al desafío siempre debe ser inapropiada siempre que nuestras acciones se basen en el pasado o en el futuro, tradición o esperanza. Por lo tanto, el hombre que realmente quiere comprender el problema de la existencia y darse cuenta de una revolución radical, debe estar libre del pasado y el futuro, la esperanza y la tradición, el ideal y lo que era. Este estado mental es un creador, y solo la mente creativa puede comprender los problemas actuales. Y no la mente que se plantea de ideas, inventando esquemas y siguiendo los ideales. No es la mente que solo está copiando e imitando. Porque el desafío siempre es nuevo. Y si deseamos entenderlo, necesitamos enfrentarlo de una manera nueva. Por lo tanto, la realidad, o cualquier nombre que lo apruebe, es un estado de ser, en el que la mente ya no oscila entre el pasado y el futuro, sino que se está dando cuenta y comprende qué es, en este momento. El pasado y el futuro no son lo que son. ¿Qué es? Es nuevo. No está relacionado con el pasado o el futuro. Y para enfrentarlo, la mente no debe tomarse en el movimiento del pasado y el futuro. No debería ser un pasaje, un movimiento del pasado al futuro. Comprender lo que es realidad.
Y la realidad no pertenece al tiempo. Y la mente, que es el producto del tiempo, no puede entender la realidad. Entonces la mente tiene que estar totalmente callada. Pero no debemos hacerlo callar. Por compulsión, disciplina o control. Y solo es tranquilo para comprender todo este proceso de convertirse. Este movimiento de tiempo que proviene del pasado y cruza el presente para el futuro. Se remitieron varias preguntas y, antes de responderlas, que se le permite sugerir que usted y yo buscamos las respuestas correctas juntos. Es muy fácil hacer una pregunta y esperar la respuesta. Es un trabajo simple de la escuela secundaria, pero requiere una mente madurado, inteligente, una mente inquietante para emprender el viaje de descubrimiento. Entonces, al tratar con estas preguntas, viajemos juntos y descubramos la verdad. No una respuesta agradable para usted o para mí. La verdad, por supuesto, no es la opinión. La verdad no depende del conocimiento. Y donde hay conocimiento, no hay verdad. La verdad no es el resultado de la experiencia, porque la experiencia es la memoria. Y vivir solo en la memoria es negar la verdad. Para descubrir la verdad, la mente debe ser libre, ágil y flexible. Por lo tanto, existe la necesidad de ese arte de escuchar. Escuchar, que revela la verdad sin esfuerzo. Porque el esfuerzo, por supuesto, es el deseo. Y donde hay deseo, hay conflicto. Y el conflicto nunca es un creador. Entonces, al considerar estas preguntas, no espere una respuesta, porque no hay respuesta en absoluto. La vida no tiene respuesta como un sí o no. Ella es demasiado vasta e inconmensurable. Y para sondear a los inconmensurables, la mente debe ser libre y silenciosa. Nuestra investigación no está destinado a encontrar una opinión, una conclusión con sus declaraciones y negaciones, sino descubrir la verdadera respuesta, que es la verdad contenida en la pregunta. Si se le permite sugerirle, usted y yo veremos si podemos descubrir la verdad del problema, porque es solo la verdad la que nos libera del problema, no el tuyo o de mi opinión, por sensato y erudito. El hombre de conocimiento, el hombre de opinión, el hombre de experiencia nunca encontrará la verdad, porque la mente tiene que ser demasiado simple para encontrar la verdad, y la simplicidad no se logra mediante la adquisición del conocimiento. Estábamos hablando sobre el significado del conocimiento y cómo el conocimiento evita la claridad de la percepción. Examinamos este asunto más o menos profundamente. Y esta mañana quiero hablar de virtud. Para investigar este problema, es necesario considerar la influencia de la sociedad, el significado social de la virtud y la autoridad, y también el estado de la soledad. Todos estos factores están presentes en la palabra virtud. Primero, tenemos el tema de la influencia social, cómo estamos formados por la estructura sociológica y psicológica de la sociedad. La forma en que pensamos, la forma en que actuamos, nuestro sentido de responsabilidad, si puedo emplear esa palabra, de la que hemos estado hablando otro día. Todo esto es el resultado de la influencia social. Psicológicamente, no estamos separados de la sociedad. Nuestras relaciones, nuestros pensamientos son el resultado de nuestro condicionamiento, que está determinado por la estructura psicológica de la sociedad. Aunque somos educados en escuelas y obtenemos una cierta porción de conocimiento técnico en varias especialidades, como regla, estamos a merced de la sociedad. Es que el personaje nos da forma. Nuestras ideas religiosas están condicionadas por la sociedad, por la cultura en la que nacimos. La influencia de la sociedad da forma a todo nuestro ser. Somos católicos, protestantes, judíos, hindú, esto o aquello, con el conjunto correspondiente de dogmas, creencias y supersticiones. Dentro de este patrón, cultivamos lo que llamamos nuestros propios valores. Pero allí también estamos siendo influenciados, consciente o inconscientemente, por una multitud de cosas. Para la dieta, el estado de ánimo en el que vivimos, para ropa, periódicos, revistas y libros que leemos, para la radio y la televisión. Si no entendemos todas estas influencias penetrantes y continuas, si no nos damos cuenta de ellas, la virtud pierde su significado.
Cuando no hay comprensión de la influencia, seguimos únicamente un patrón que se ha vuelto respetable. Y la respetabilidad no es virtud. De lo contrario, la respetabilidad es algo horrible y nada, absolutamente, tiene en común con lo que se puede llamar virtud, y que, más tarde, examinaré. Por lo tanto, si realmente queremos entender la extraordinaria solidez, vitalidad y fuerza de la virtud, en primer lugar tenemos que ser consciente de la influencia, no solo por la influencia que recibimos conscientemente, sino también por la influencia inconsciente, para la cual nosotros somos ordinarios, somos tan receptivos y que es mucho más difícil de entenderle. Bueno, ¿es realmente posible estar libre de influencia? La influencia de nuestra esposa o esposo, nuestros hijos, la sociedad y todo lo que nos rodea. ¿Es posible estar libre de esta influencia ejercida cada hora en forma de publicidad por periódicos y libros? Si decimos que es imposible estar libre de él, en cuyo caso el asunto está cerrado, no hay necesidad de continuar investigando. Y la virtud se convierte en una mera imitación. Ajuste a un estándar. Sociedad, con su código de ética, sus responsabilidades, sus valores tradicionales, requieren insistentemente que el individuo se ajuste al estándar establecido. Y este ajuste llama moralidad. Inmoral es la persona que se desvía del estándar. Pero, por supuesto, debemos estar totalmente libres del estándar. Liberarse por completo de la estructura psicológica de la sociedad. Esto significa que tenemos que percibir toda esta estructura en nosotros mismos, tanto en la mente consciente e inconsciente. Y es muy difícil ser consciente de nuestro condicionamiento inconsciente. Conscientemente, podemos rechazar la estructura moral de la sociedad, y hay muchas personas que lo hacen. Sacuden los hombros y lo dejan a un lado. Pero la influencia de la sociedad no está restringida al siglo actual. También incluye el inmenso pasado, toda su propaganda, su tradición, y este patrón es profundo y firmemente basado en el inconsciente. Y para estar lleno del patrón inconsciente, requiere una cierta cualidad de negación. Espero que no simplemente escuche las palabras y está de acuerdo o en desacuerdo, pero realmente experimenta ver cuán profundidad puede penetrarlo. Su inconsciente. Estas reuniones serán totalmente inútiles, y ningún significado habrá escuchado esporádicamente algunas conferencias, y luego salir de aquí. Y no digas, no puedo hacerlo. Nadie lo hará por ti. Cada uno tiene que trabajar en su propia transformación. El inconsciente es el depósito oculto del pasado individual y colectivo. Es el depósito de siglos de propaganda, de toda experiencia y conocimiento de las tradiciones y complejidades de la raza. Ahora, por ingenioso que sea, que el analista pueda ser, la mente consciente no puede abordar al inconsciente a través del análisis. Por análisis, la superficie del inconsciente solo se puede rayar. No es posible profundizarlo. Como ya admiten analistas y psicólogos hoy, la mente consciente ha sido educada y entrenada en una cierta dirección. Conocimiento adquirido técnicos en ciertas especialidades, para que la persona pueda ganarse la vida. Esto es lo que se llama acceso positivo a la vida. Pero de esta manera no es posible acercarse al inconsciente. Espero que me exprese claramente. De lo contrario, puede hacerme preguntas más tarde para examinar más la pregunta. El inconsciente, que es el escondido, tiende a considerarse negativamente. ¿Entiendes lo que quiero decir con acceso negativo y acceso positivo? Cuando tenemos un problema, la mayoría de nosotros se aplicamos positivamente. Esto significa que buscamos modificar qué es, de acuerdo con un determinado estándar. Como somos personas positivas, nuestra forma de considerar el inconsciente también es positivo. De hecho, no somos personas absolutamente positivas, porque nuestro método positivo es una reacción a lo negativo. Espero que lo comprendan. Tenga en cuenta algo negativamente, como agitar esa cortina, o el murmullo de esa corriente es mirarlo y escucharlo sin resistencia, sin condena, sin rechazo. Del mismo modo, es posible encontrarnos de la totalidad del inconsciente. Y esta es la percepción negativa. Pero este estado de negación no es lo contrario de lo positivo. Nada tiene que ver con lo positivo porque no es una reacción. Si quieres entender una cosa, tu mente debe estar en estado de negación. Y ella no está en estado de negación cuando rechaza o condena lo que ve. El estado de negación no significa estar en blanco. Por el contrario, estamos consortes a todo.
Vemos y escuchamos con la totalidad de nuestro ser. Y eso significa que no hay resistencia. No hay rechazo, ni comparación, ni juicio. Y creo que es posible escuchar de esta manera a todas las reacciones del inconsciente. Esto es negativamente consciente del inconsciente. Si puede hacer esto, y esta es una verdad, la única forma de acercarse al inconsciente, entonces el inconsciente será total e de inmediato. Naturalmente, puede proceder a paso, analizando en cada condición de acondicionamiento, cada tradición, cada valor, a medida que se trata de la superficie, siendo un trabajo extremadamente prolongado y aburrido. Y de esta manera, su examen nunca será total. Ahora, a través de esta percepción negativa o no discriminatoria, puede penetrar completamente en el condicionamiento del inconsciente. Su acondicionamiento de nacionalidad, valores tradicionales, herencia racial, el acondicionamiento impuesto por la sociedad. Puede penetrar todo esto de inmediato y comenzar entonces, para comprender el significado. La mayoría de nosotros hemos dividido la influencia en lo bueno y lo malo. Creemos que la influencia es buena y que es correcta tener una buena influencia. Pero para mí, la influencia es siempre la misma, pervertida y desfiguración. La mente influenciada en cualquier dirección no puede ver claramente, no puede dirigir la percepción. Si una persona entiende esto, no solo intelectual o verbalmente, sino totalmente con todo su ser, ya no será esclavizado a ninguna forma de influencia. No considere lo que está diciendo como algo teórico o algo que no sea aplicable para usted, porque ya es muy viejo o joven, o porque ya está bastante condicionado, o porque tiene muchas responsabilidades. Todo esto es puro contraste y mero escape al hecho de que realmente no quiere entender, en su totalidad, el proceso de influencia. Y es muy importante comprender el proceso de influencia. ¿Cuánto es la influencia que nos hace adaptarnos a la moralidad respetable, que se basa en la autoridad del tradición, en la autoridad de la sociedad, en la autoridad de un puesto? Y de esta manera, la autoridad se vuelve predominante en nuestras vidas. La sociedad requiere obediencia. La obediencia que una madre espera de su hijo, y debido a que somos esclavos sin fluir, aceptamos instintivamente la autoridad de la sociedad, la autoridad del sacerdote, la autoridad del símbolo, la autoridad de la tradición. En casos como mantener el derecho en el camino, pagar impuestos, etc., debemos aceptar naturalmente la autoridad de la ley. Pero no es a este respecto que estamos hablando. Tratamos con el impulso psicológico de obedecer, lo que implica la esclavitud de influir. No solo estoy pronunciando un discurso para que escuches. Estamos haciendo algo juntos. Al menos espero que lo estemos haciendo juntos, lo que está examinando toda la cuestión de la virtud. Si entendemos correctamente la virtud, libera una gran vitalidad. Y es de esta vitalidad, esta energía necesitamos realizar la transformación completa de la que hablamos en nuestra primera reunión. Entonces, cuando me escuchas, debes trabajar ellos mismos, no yo. La mayoría de nosotros estamos contentos de ir a un torneo de tenis para ver a los jugadores. Nunca participamos parte del juego. Acabamos de ver, escuchar y disfrutar del juego de los demás. Pero aquí debo decir que la cosa no es así. Aquí tienes que trabajar tanto como un orador porque, de lo contrario, la reunión no tiene valor. Con el trabajo me refiero a escuchar lo que estás diciendo y averiguar si te postulas a ti mismo. Esto significa ver directamente el hecho, la verdad o la falsedad de estas palabras. Ver el hecho. No significa aceptar o rechazar lo que dice el orador, pero siendo tan animado consciente de que si son ciertos, aprenderá todos los tonos de cada palabra, aplicándolos a la autoinvestigación. Y eso es lo que quiero decir con trabajo. Si lo hace, cuando deje este pabellón, será virtuoso. Y digo categóricamente que tendrán virtudes. Por lo tanto, es necesario comprender la aceptación de la autoridad, que realmente exhibe seguridad psicológica de la seguridad. Seguro, garantiza que uno sigue de la manera correcta. En general, odiamos la incertidumbre sobre cualquier cosa, especialmente sobre nosotros mismos. Pero tenga en cuenta que debemos ser inciertos para que podamos averiguar qué es cierto.
Tenemos que liberarnos de toda la autoridad. Todos siguen, todos obedecen. Y esto es algo difícil. Porque la libertad no es una reacción al hecho de que es un prisionero. Solo cuando comprenda individualmente su esclavitud a las palabras, influencia, autoridad, comprensión, y no reaccionar, ¿puede haber libertad? La autoridad, por lo tanto, debe ser entendida. Ser la autoridad del sacerdote, o la del político, el libro, el experto, el vecino Otto, la autoridad de su propia excelencia. Y como hemos visto, para entender algo, la mente debe estar en un estado de negación. Para comprender a su hijo, debe observarlo mientras juegas, cuando lloras, cuando comes, cuando duermes. Y cuando te comparas con otro hijo, no lo estás mirando. Del mismo modo, debemos observar el deseo instintivo de obedecer, seguir, ajustar, imitar. Necesitamos examinarlo en lo profundo de nosotros. El ajuste es obviamente necesario en ciertas cosas. El lenguaje del que servimos para hablar se basa en ajustar un patrón lingüístico establecido, y sería absurdo rechazar este patrón, porque entonces no tendríamos medios para comunicarnos entre nosotros. No me refiero al ajuste para aceptar los hechos necesarios y los hechos obvios en los que todos estamos de acuerdo. Me refiero al ajuste psicológico, la aceptación o la imitación psicológica que esencialmente representan el deseo de seguridad. Como regla, tememos cometer errores. Siempre estamos buscando el éxito en este mundo o, psicológicamente, queremos llegar a algún lado. Por lo tanto, la obediencia, que significa aceptar la estructura psicológica de la sociedad, se convierte en extraordinariamente importante. Si comprende el significado completo de esto, verá que la esencia misma de la virtud es la soledad. Si no está completamente solo, no es virtuoso. La mente es solo cuando ha entendido la influencia y no está contaminada o es golpeada por ella. Esta mente ya no busca posición o poder, y por lo tanto, está libre de autoridad y obediencia, y qué seguir. El estado de soledad no es una reacción, no es un escape para la multitud. No significa retractarse y volverse ermitaño o vivir de forma aislada, ya que todo esto es reacción. Con la palabra soledad, quiero referirme a algo completamente diferente del aislamiento. Es muy difícil comunicar a la otra persona el significado o la naturaleza de estar solo. En general, nunca estamos solos. Puede retirarse a las montañas y vivir como prisionero, pero incluso si físicamente está solo, seguirá acompañado de sus ideas, sus experiencias, sus tradiciones, el conocimiento de las cosas pasadas. El monje cristiano, en su celda monástico, no está solo. Está en compañía de su idea de Jesús, su teología, sus creencias y dogmas, su acondicionamiento especial. Idénticamente, el sannyasi de la India, que se retira del mundo y vive de forma aislada, no está solo, porque también vive con sus recuerdos. Me refiero a una soledad en la que la mente está libre del pasado. Y solo entonces, la mente es virtuosa. Porque, solo en esta soledad, puede haber renovación. Puedes decir, tal vez, pero eso es pedir demasiado. Nadie puede vivir así en este mundo caótico, donde todos tienen que ir diariamente a trabajar, cobrar vida, generar hijos, tolerar las implicaciones de la esposa o el esposo, etc., y así, sucesivamente. Pero creo que lo que estás diciendo está directamente relacionado con la vida y los actos de cada día. Porque, de lo contrario, no tendría valor. De esta soledad viene una virtud viril e impregnada con una extraordinaria sensación de pureza y suavidad. No importa si cometemos errores. Lo importante es tener esto sintiendo que estamos completamente solos, no contaminados, porque solo entonces la mente puede saber o percibir lo que trasciende la palabra, lo que trasciende el nombre, y eso supera todas las proyecciones de la imaginación.